Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos, Señor, delante de ti. Y te pedimos que tú abras nuestro oído para poder entender inteligentemente, para poder entender y poder tomar de la vida de Dios que hay en ti y poder que sea impregnado en nuestra vida. Como oraba Señor Benjamín, que esa palabra venga a impactarnos, venga a tratarnos, venga a moldearnos y venga a formar en nosotros el carácter del Hijo. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio nuestro. Tú sabes cómo entiende cada uno y tú conoces los corazones de los que hoy están presentes aquí. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú comiences a hablar a cada uno nuestro en la porción que necesita cada uno de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, muévete en medio nuestro y comienza a hablarnos. Comienza a ministrar esa porción de Cristo que necesitamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, necesitamos que tú te hagas presente en medio nuestro y que puedas traer esa porción para nosotros. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia trayendo esa vida. Trae la vida de Dios, esa vida Zoe, tráela a nosotros, Señor. Ven y manifiéstate, Señor, en nosotros. Aquello que para nosotros es imposible poder cambiar, pero que solamente tú puedes transformar en nosotros. Ven a mostrarnos y introdúcenos, Señor, en la señal. Introdúcenos, Señor, en esa palabra profética, Señor, para poder vivirla, para poder experimentarla y poder salir triunfantes sobre ella, no por nuestra fuerza, sino por la obra de Cristo en nosotros. Señor, necesitamos de ti. Señor, que esta palabra no sea solamente una palabra que venga a traer una enseñanza más, sino que venga a traer la vida, que pueda traer ese entendimiento que necesitamos para este tiempo. Señor, ven a incomodarnos, Señor, en este día. Señor, si en algún momento nosotros nos acomodamos, ven en esta hora, Señor, a incomodarnos. Señor, que la palabra venga a producir lo que tiene que producir en nosotros. En el nombre de Jesús, ven a edificar en nosotros en este día, Señor. Ven a edificar en nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que puedan ir al libro de Primera de Samuel. Y quiero hablar, mire, le voy a explicar algunas cosas respecto al libro de Samuel. El libro de Samuel habla de dos personajes muy importantes. Uno habla respecto de Saúl y la otra mitad habla respecto de David. Y habla de estos dos personajes. Quien escribe es el profeta Samuel. Y usted lo puede leer, seguramente usted ya conoce toda la historia. Pero yo quiero tomar este primer personaje, Saúl, porque Saúl, lo vamos a ver, Saúl entra en un proceso de ser rey. Él está en una etapa donde, para nosotros la congregación vamos a entender esto, está en una posición de lugar santo. Y está por transicionar a otra estratega. Pero, yo aquí ahora estoy dando el spoiler, pero él termina rebotando en el proceso. Entonces, como título yo le puse Saúl, un proceso de formación fallido. Y cuando muestra la Escritura a Saúl y David, son dos personas que están en la misma posición y viven casi sus vidas son muy semejantes en varios aspectos, pero el fin de cada uno es totalmente distinto. Entonces, aquí hay una palabra
En 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, que es lo que vamos a resumir, intentar hablar de todo lo que Saúl necesitaba tratar. Y dice, en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Es la primera dos condiciones. Quitar los dioses ajenos y quitar Astarot. Luego dice, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Cuando uno lee las Escrituras, hay niveles de entendimiento. Un primer nivel es un nivel literal. ¿Qué significa eso? Que lo que yo estoy leyendo puede parecer una historia. Y tiene principios y tiene todo eso, pero el primer nivel para poder entender la Escritura es entenderlo cómo está escrito en su historia, qué es lo que acontece. Pero luego hay un segundo nivel que es entender los principios que están puestos allí en la Escritura. Y hay un tercer nivel que es un nivel de interpretación. Y hay un cuarto nivel que es entender los misterios. Entonces, lo que está hablando acá Samuel, yo quiero llevarles un poco al contexto en que esto se da. Que la hermana Jimena estaba hablando un poco de esto en su oración. No sé si lo alcanzan a ver, si no, le hacen con los deditos así y se agranda. Lo que comienza a hablar ahí, el contexto en que esto se da, en Samuel, yo le voy a hacer un pequeño resumen. Parte en el capítulo 6, donde los filisteos habían tomado el arca. ¿Ya? Estamos en el tiempo de los jueces en Israel. ¿Qué pasa en el tiempo de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el contexto. Cada uno hacía como bien le parecía. Eso llevó a que los filisteos tomaran el arca del templo y lo llevaran a sus tierras. Y estuvieron allí por un buen tiempo. Pero luego, a causa de la presencia de Dios en el campamento de los filisteos, terminan volviendo y dicen, no queremos más esta arca porque está causando úlceras y está causando mucho daño. Ahora, hay una cosa curiosa. ¿Por qué? Porque la figura de los filisteos tiene un aspecto de áreas del inconsciente operando. Y es lo mismo lo que les pasa a ellos, porque las úlceras también tienen esa misma relación. Son situaciones que no se han podido tratar y de alguna manera tienen que salir. Entonces, ellos devuelven esto y colocan, juntamente cuando lo devuelven, colocan otra figura, y es la figura de los ratones de oro. Que vuelve a mencionar esto, de nuevo, aquellas áreas del inconsciente que necesitan ser tratadas y que están operando en la cabeza. Ese es el contexto en el cual viene todo este proceso antes de llegar a la vida de Saúl. Ese es el contexto. Juntamente con eso, en el capítulo 6, ellos devuelven el arca. Pero el proceso que ellos necesitaban era un padre espiritual. Esa función de padre espiritual, ¿quién la debía cumplir? Quienes debían cumplir esa función eran los levitas. Levitas que nunca aparecen en el libro de Jueces, con excepción de Samuel. Samuel se tiene que levantar como un juez, pero también tiene que venir a ser un padre.
Ahora, la paternidad en Israel estaba en decadencia. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba en decadencia. ¿Cómo podemos ver eso? Porque Elí no había hecho traspaso. Entonces Dios tiene que proveerle de un hijo espiritual. ¿Quién es ese hijo espiritual? Samuel. Ahora, Samuel tiene una imagen de una paternidad que también está fallida. En esa imagen de paternidad fallida es que cuando Samuel envejece, los hijos de Samuel no siguieron los mismos pasos del papá. O sea, en él tampoco hubo traspaso. Y lo que comienza a clamar, lo que comienza a pedir Israel es: necesitamos una imagen a la cual podamos seguir. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Dicen: necesitamos un rey. Necesitamos a alguien que tenga esa posición, esa estrategia, para nosotros poder mirarlo y decir: esto es lo que necesitamos. Esta es la figura a la cual tenemos que seguir. Por eso es que Dios le dice a Samuel: Samuel, no te han dejado a ti, sino que me dejaron a mí. ¿Por qué? Porque Israel no estaba viendo la imagen del Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué no ocurre eso? Ocurre eso porque el sacerdocio que estaban ejerciendo los levitas no estaban ejerciendo paternidad. Los levitas tenían dos funciones principales. Una primera función era el sacerdocio, donde tenían que preocuparse de las fiestas y preocuparse de todo el tema de los sacrificios. Pero había un tercer punto que era muy importante para los israelitas, y era hacer el traspaso de la ley. Era responsabilidad de ellos. Entonces, este sacerdocio no hace traspaso, por lo tanto no hay padres. Ahora, ese es el contexto en que entramos al capítulo 8 de 1 Samuel, y es con el cual comienza a pedir un rey. Y se molesta un poco Samuel, se entristece, porque en alguna parte también él dice: es que me están desechando a mí. Y dice: no, al que están desechando es a mí como Dios, porque no están viendo mi figura, no me están viendo a mí. Pero por una otra parte, era también la paternidad fallida de Samuel. Entonces, ahora sí, vamos al capítulo 9. Vaya conmigo al capítulo 9. Vaya conmigo al capítulo 9. Y dice, capítulo 9, versículo 1 al 5. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, un hombre poderoso. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí pasó a la tierra de Salisa y no la hallaron. Pasaron luego la tierra de Salim y tampoco, y luego pasaron por la tierra de Benjamín y no la encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre abandona la preocupación por las asnas
y estar acongojado por nosotros. Es importante cuando menciona una genealogía, la Escritura no menciona por mencionar algo, no hace la mención porque sí, los menciona porque cada uno de ellos ha marcado un legado. Y en ese legado, estos 5 versículos o 3 versículos están hablando de la visión que Dios tenía de Saúl. Primero les presenta, dice, yo lo puse aquí al revés, ya ustedes lo pueden ver ahí, dice, venía de una descendencia de un benjaminita, un hombre poderoso, un gibor, ya, o sea, un hombre de guerra. Una persona que está en una estrategia de guerra es una persona que ya pasó a un lugar que es el lugar, como dice la pastora Anita, santo, santo, santo. Pero su descendencia, Afia, es una brisa, es un soplo. ¿Dónde se encuentra el soplo? ¿Dónde se encuentra ese aliento? Lugar santo. Algo pasó aquí con la siguiente generación. ¿Por qué? Porque la siguiente generación de Becorat, el significado de Becorat significa primicia, primogénito, pero habla del fruto. ¿Dónde se da el fruto? De nuevo, en la segunda estación. O sea, desde el primer benjaminita, que no se nombra su nombre, las siguientes generaciones quedaron estancadas en una posición. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Todos dicen, primicia, fruto, se da en el lugar santo. Seror, uno que tiene cobertura. ¿Dónde está la cobertura? Lugar santo. ¿Dónde uno se hace hijo? Lugar santo. Pero ¿qué pasa con Cis? Cis significa entrampado. O sea, desde el primer benjaminita hasta los siguientes, uno avanzó, pero el resto de las generaciones quedaron estancadas. ¿Por qué quedaron estancadas? Y aquí volvemos como partimos al principio. ¿Cuál era el contexto? No habían padres. Entonces, cuando él comienza a avanzar, mire, las asnas o los burros para nosotros, siempre para nuestra cultura, tiene un sentido de que son desobedientes, que son tercos, pero en la Escritura un asna es un elemento, primero, que lo tenía la gente que era rica o adinerada. Segundo, era un animal noble, porque a diferencia, ellos tienen un oído muy atento a la voz. Y ellos reconocen la voz y son obedientes, no son tercos. Entonces la figura que está mostrando de estas asnas, que se perdieron, es la figura que se perdió el oír inteligentemente, entender la instrucción. Algo pasó allí. Entonces cuando Saúl comienza a examinar diferentes lugares, él comienza a ir por tierras. ¿Dónde están esas tierras? Dice que va al monte de Efraín. A ver, quiero que entienda un poco esto. Si la familia de Saúl tenía asnas, tenía criados, entonces Saúl, él era una persona de una familia adinerada. Además, menciona en la Escritura que él era alto, buen mozo, un buen carácter y venía de una descendencia de guerreros, de hombres que eran de temer. Esa era la mirada que Dios tenía de Saúl. A él lo ve como de un linaje de guerreros, un hombre poderoso, que en su genética está el ser un gibor. Además de eso, está en una familia, dentro de las de Benjamín,
que es una familia que destaca sobre las otras. Además de eso, está en un tiempo, y aquí esto es lo importante, él está en un tiempo donde es joven y hermoso. O sea, ¿en qué estación está? Lugar santo. En esa estación, entonces cuando él comienza a recorrer y a buscar con el criado las asnas, pasa por el monte de Efraín. Efraín significa esa capacidad fructífera. Luego pasa por la tierra de Salisa, que Salisa habla acerca de la restauración y comienza a examinar lo que él está haciendo, lo que muestra en la escritura que él está haciendo. Claro, nosotros decimos, sí, está buscando las asnas, pero lo que realmente está diciendo, ¿en qué lugar, en qué estación se perdió el oír inteligentemente? A ver, ¿se perdió aquí cuando empezamos a ser fructíferos? No, se perdió, ¿dónde se pierde? A ver, hubo un proceso de restauración, ¿se perdió acá? ¿Se perdió en Salim? Salim significa la madriguera de zorras. A ver, ¿hubo murmuración? ¿Hubo murmuración en la casa? ¿Aquí nos perdimos? No se encontraban ahí las asnas. Y llega a la tierra de la casa paterna, a la tierra de Benjamín. Y no encontraron allí nada, hasta que llegan a la tierra de Suf. Y Suf significa panal de miel. ¿Y eso qué significa? La escritura cuando presenta la miel, presenta la revelación. La revelación. Cuando la escritura nos habla, dice, por eso dice la palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Esa palabra es una palabra que ha sido revelada. Entonces, cuando llega a esa estación de Suf, que significa revelación o panal de miel, él comienza a decir, ¿sabes qué? Volvamos, porque quizás mi padre abandona la preocupación por las asnas y está congojado. Fíjese acá, hay dos cosas que nosotros muchas veces pasamos por alto, pero Saúl ya había pasado por la estación de atrio. ¿Por qué? Porque era obediente a su papá. Segundo, él se reconocía hijo. ¿Por qué? Porque cuando llega a este punto, dice, yo creo que mi papá ya se despreocupó de las asnas y debe estar preocupado por mí. Así que para no hacerle más problema al corazón de mi papá, volvámonos. Entonces, quiero que vea, porque muchas veces presentamos a Saúl como, oh, este Saúl terrible. Pero este Saúl era una persona obediente, reconocía el amor del Padre, pero que estaba en esta estación del lugar santo. Ahora, cuando él entra en ese tiempo, le aparece, justo cuando llega a Suf, el criado le dice, ¿sabes qué? Por aquí cerca se encuentra el vidente o el profeta. Entonces vamos y consultemos. ¿Por qué? Porque ese era el lugar de la revelación. En ese lugar de la revelación, vámonos ahora al capítulo 9, versículo 14. Entonces, dice, ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado a oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente.
Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto. O sea, ¿dónde lo estás llevando al mismo lugar? Lugar santo. Ven, te voy a enseñar. Entra conmigo. Y come conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que había en el corazón de Saúl? ¿Qué es lo que había? ¿Estaba la preocupación por las asnas? Dice, verso 20, y aquí responde Samuel, que creo que quedó helado Saúl. Y de las asnas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque ya se han hallado. Mas, ¿para quién es todo esto? ¿Para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¡Wow! Lo que el Señor llevó a Saúl, hoy le iba a ser revelado lo que estaba en su corazón. Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Fíjese, la mirada que tiene Dios de Saúl, eres de un linaje de guerreros. Eres una persona que sabe administrar, eres una persona obediente, eres una persona que conoce del amor del Padre. Eres además alto y hermoso. Pero ¿cuál es la mirada de Saúl? La mirada de Saúl, oh, pero yo soy de Benjamín. Él comienza a decir, yo soy de Benjamín, una tribu chiquitita, y dentro de esa tribu chiquitita, mi familia es más chica todavía. O sea, ¿qué soy yo? La mirada que tenía Saúl necesitaba ser tratada. Entonces, aquí Samuel comienza a darle toda una estrategia de lo que va a empezar a ocurrir. Vámonos al capítulo 10, rápidamente. Bueno, déjeme comentar algunas cosas. Samuel invita, le dice, ven mañana a este lugar, te tengo algo reservado para ti, vamos a ir a comernos un asado. Entonces, pero la porción dice, ¿sabes qué? Esta porción que está preparada para ti, está reservada para ti, el Padre te la reservó. Ahora, ¿qué porción era esa? ¿Era un bife chorizo? ¿Era costillar, chuleta? ¿Qué es lo que era? Era la espaldilla. Ahora, para nosotros la espaldilla no tiene casi nada de carne, pero es sabrosa. Pero ¿sabe quién comía la espaldilla? ¿Alguien sabe quién comía la espaldilla? ¿No? Los sacerdotes comían la espaldilla. La porción que a ellos les tocaba cuando hacían la ofrenda, comían la espaldilla. Entonces, Dios le está dando un trato a Saúl diciendo, yo te miro de esta manera y he apartado esto para ti, y de la porción que está en mi mesa, quiero invitarte a que participes. Esa es la mirada que tiene Dios de Saúl. Participa en esto. Pero la mirada de Saúl era totalmente contraria. Soy poca cosa. Vengo de la tribu de Benjamín. ¿Qué es lo que es la tribu de Benjamín? No es nada. Yo, mi familia, no es nada.
Él venía de una familia, una muy buena familia. Él también era un muy buen hijo. Pero su mirada era una mirada que necesitaba ser tratada. Entonces, en el capítulo 10, comienza, dice, tomando, verso 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy pues, hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que has ido a buscar ya se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí, sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, y te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, 3 tortas de pan, y el tercero lleva una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, y presta atención en esto, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allí, o cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienda del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando haya esto sucedido, estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio de ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe las cosas que has de hacer. Entonces, fíjese, es ungido, es besado, es apartado para un propósito, pero lo primero que necesita ser tratado, ¿qué es lo que es en Saúl? La manera de mirar. Pero ¿cómo uno puede tratar la manera de mirar? Saúl está en una estación de que no tiene problemas de pecado. Es obediente a los padres, es sujeto. Pero lo primero que le manda el profeta hacer, anda y pasa por la tumba de Raquel. ¿Quién es Raquel? Si alguien me puede ayudar. ¿Quién es Raquel? A ver, aquí el hermano quiere... Se estaba rascando nomás. ¿Quién es Raquel? ¿Quién es Raquel? La esposa de Jacob, la mamá de José y Benjamín. Raquel, esposa de Jacob, madre de José y de Benjamín. ¿Por qué lo manda? ¿Por qué la manda a la tumba de Raquel? Porque desde la visión baja que tenía Raquel de Benoni, Dios se lo cambió a través de su papá por Benjamín. Podía hacer lo mismo con él, yo creo. Amén. Entonces, ¿qué necesitaba ser tratado? ¿Qué lo está mostrando? ¿Sabes qué? El Señor te quiere para grandes cosas. Y aquí le muestra la señal. Anda a la tumba de Raquel y tienes que tratar lo que estaba operando allí en ti. ¿Qué es lo que operaba en Raquel? Ya, el celo. ¿Qué otra cosa? Dale. La mirada baja. Una mirada baja.
¿Raquel se consideraba amada? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen por acá? Que Raquel es la amada, po. Y el tema que tenía Raquel era que era ansiosa y nunca se podía establecer porque era pastora, entonces andaba para allá, para acá, para allá, para acá. Era viajera, exactamente. Entonces Raquel tiene dos aspectos. Un aspecto es que es la esposa por la cual él trabajó 14 años. Es la amada, es la que le da hijos de promesa. Pero por otra parte, Raquel tiene aspectos, como decía Gerardo, aspectos de ansiedad, aspectos de una mirada baja. Estas dos figuras o estas dos acciones necesitaban ser tratadas. ¿Por qué? Porque cuando Samuel le dice, yo te voy a revelar lo que está en tu corazón, en el corazón de Saúl estaba ser una buena imagen para Israel y poder gobernar. El problema de Saúl era que necesitaba ser tratado en este aspecto. Él está en una posición de lugar santo y está pronto a cambiar de estrategia, pero eso te necesitaba tratarlo. Entonces, si usted continúa leyendo la historia, Samuel le da toda esta indicación. Claro, ahí, y él después le dice, pasa, una vez que te encuentres con esto, sigue adelante y te vas a pasar por el encinar de Tabor. Encinar es un árbol grande, enorme, y Tabor significa frágil. Ese árbol en la escritura siempre representa o la familia o la casa. Entonces comienza a decirle, mira, ok, viste lo que necesitaba ser tratado en ti. La ansiedad, la mirada baja, pero además tienes que tratar el propósito. Tú eres un chico de propósito. Él no se encontraba un chico de propósito. ¿Por qué? Porque él decía, o sea, yo soy de Benjamín. ¿Quién es Benjamín? ¿Quién es Benjamín? Entonces, una cosa que necesitaba ser tratada, pero lo otro era, pasa por la encina de Tabor, que significa, ve la fragilidad de la casa. ¿Y dónde estaba la fragilidad de la casa? ¿Qué comienza a decir? ¿Qué le va a aparecer? ¿Le va a aparecer una persona con una vasija de vino? ¿Otra persona con 3 panes? ¿Y otro con 3 cabritos? ¿Qué es lo que necesitaba la casa? Comunión. Estos 3 aspectos, si usted se está dando cuenta, son lo cual Cis no había podido transitar. Habían problemas de comunión, habían problemas en que la mirada necesitaba ser transformada. Entonces, y por último, dice, a ver, quiero que me entiendan un poco. Samuel le está diciendo, tienes que pasar por esto, luego pasar y tratar la comunión en la casa, entonces vas a llegar a la guarnición de los filisteos. ¿Qué es lo que es una guarnición? ¿Alguien sabe lo que es una guarnición? Una guarnición es como un establecimiento militar que tenían, un puesto militar que tenían los filisteos. Dice, una vez que tú llegues a este punto, el Señor te va a liberar. Ahora, ¿qué representaba aquí? Necesitaba tratar esas cosas del inconsciente, que ya venía mostrándose. Tienes que tratar esto de Raquel, estas 2 operaciones, tienes que tratar la comunión, y acá van a aparecer cosas que ni siquiera tú conoces.
Acá van a aparecer cosas que ni siquiera, pero que el Señor las va a liberar, las va a mostrar. Entonces, en ese día ocurrieron todas esas cosas. Esto era lo que el pastor Fernando, cuando estábamos en el campamento, nos compartía. Una cosa es ver la señal. Otra cosa distinta es estar dentro de la señal y poder pasarla. O sea, él dice, Samuel está diciendo, mira, necesitas tratar que tú eres una persona que tiene propósito. Segundo, tienes que tratar la ansiedad en ti. La ansiedad y esa mirada baja que tienes. Luego, necesitas tratar la comunión. Necesitas aprender a partirte por otros. Y tercero, va a haber un momento en tu vida en que hay áreas en el inconsciente, no estamos hablando de pecado, áreas en el inconsciente que necesitan salir, que necesitas ser liberado. ¿Para qué? Para que puedas despegar. Entonces, avanza a la otra estación. Entonces, ¿qué pasa con él? Él vive y ve todo esto y participa de todo esto. Él pudo ver la señal. Pero aquí comienzan unos pequeños detalles de que él ve la señal, pero no entra en la señal. ¿Cuál es esa? Es que Samuel le dice, mira, ok, yo te unjo, pero yo voy a ir a tal lugar, a Gilgal, y tú me esperas allí. Tú ya sabes que has sido escogido como príncipe. Entonces, yo voy a ir tal día y tú me esperas allí. Y te pones ahí cerquita mío, porque yo le voy a decir a todo Israel que tú vas a ser rey. ¿Sabe dónde estaba Saúl? Él llegó ese día, pero estaba metido por ahí al fondo. ¿Qué estaba manifestando? Los problemas de inferioridad. ¿Quién soy yo? Pero el profeta se lo había mostrado y le dijo, trata esto. Pero él estaba allá. Entonces cuando Samuel dice, y va a ser escogido alguien de la tribu de Benjamín, cric, 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 de la familia de Cis, cric, cric. Y tiene que al final Samuel decir, oye, ¿alguien puede ir a buscar a Saúl? ¿Dónde está Saúl? Saúl estaba metido allá en el bagaje. Y lo tienen que ir a buscar, mostrando una falsa humildad. ¿Por qué? Porque necesitaba ser tratado su corazón. Entonces, Saúl comienza a manifestar todo lo que le dijo el profeta. Necesitas tratar esto, necesitas tratar esto. Él vio la señal, pero todavía no está entrando. Entonces, él se esconde y se presenta como, ay, humilde de mí. Era tremendo pescado. Y además, si dice la escritura que era guapo, que era hermoso, era porque era hermoso. O sea, se diferenciaba entre todos. Entonces, luego de eso, él necesita entrar. Vámonos al capítulo 13. Capítulo 13, 1. Estamos en 1 Samuel, capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año. Cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 de Micmas en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas.
Entonces, acá hay una previa. En esta previa habían quedado de acuerdo en que él iba a llegar, Samuel iba a llegar, porque él estaba puesto bajo sujeción. Dios siempre va a colocar a alguien al cual tengamos que tener que rendir cuentas. Samuel rendía cuentas a Elí. Saúl tiene que rendir cuentas a Samuel. Aunque él haya sido escogido rey, tiene que rendir cuentas a Samuel. Porque es un tema de, como dice el pastor Fernando, de estratía. Por mucho que tú estés acá, quien te puso en el lugar tiene mayor autoridad. Y yo tengo que siempre rendir cuentas a alguien. Si yo no rindo cuentas a nadie, ojo, nos puede pasar lo que le pasó a Saúl. Entonces, él estando allí, Samuel le dice, espérame 7 días y en 7 días yo voy a llegar. Entonces, ahí vamos a consultar y vamos a consultar al Señor para cómo hacer la guerra y luego vamos a hacer un sacrificio y vamos cortando cabeza. Entonces, él llega a ese lugar, comienza a agarrarle la ansiedad, va. Samuel no le dijo esto, no se lo mostró, que necesitaba ser tratado. Entonces ve que de los 3.000 que tenía, ya cerca del séptimo día, la gente se empezó a ir. Dice, pero ¿por qué se demora tanto? Era el día 7, todavía no terminaba el día. Pero esto era lo que necesitaba ser tratado en él. Una cosa es que Dios venga con el Espíritu Santo y fuego, lo cual lo necesitamos, pero otra cosa totalmente distinta es que necesitamos ser formados y sujetarnos. Porque hay cosas que se levantan en nosotros que son mayores que nosotros. Porque esta ansiedad fue lo que termina quitándole el reino a Saúl. Él empezó a ver que la gente se le empezó a ir. Se le empezó a ir. Ya era el 7º día y la gente se está empezando a ir. Y él se empieza a preocupar. ¿A qué punto comienza a volverse? Comienza a entrar de nuevo. Recuérdate de la tumba de Raquel. Recuérdate de la tumba de Raquel. Ella era ansiosa. Había ansiedad. Trata eso. ¿Y cómo lo trato? Sujetándome. Mire, hay algo bien importante. En la estación de atrio o de pastoreo, cuando nosotros necesitamos vivir esta etapa, que es de obediencia, que es de sujeción, se hace un tipo de sujeción. ¿Por qué? Porque necesito ser reeducado. Pero en esta otra estrategia, yo necesito sujetar los impulsos. ¿Por qué? Porque en esta estación hay soplos. Y yo necesito sujetarlos también. Por mucho que tenga dones, gracias de parte del Señor operando, yo necesito sujetarlas. ¿Por qué? Porque en esta estación se tiene que dar algo muy importante. Y es que se tiene que, como dice Isaías 40, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. En esta estación en que está Saúl, la gracia, la unción no le sirve. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender que todo eso se tiene que secar. ¿Por qué? Para que el Señor venga a tomar autoridad sobre él. Y las cosas se sujeten no a él, sino tomen cabeza en Cristo.
Entonces, él viendo esa situación, él sabía. Recuerden, Saúl era una persona obediente. Recuerda eso. Era una persona obediente. Pero él necesita sujetar las cosas. Pero en esta estación, una de las cosas que se comienza a dar son esos soplos, son esa hibridez que comienza a salir. Por una parte, es necesario tratar las ansiedades. Y todo esto tiene que ver, mire, la ansiedad, el estrés y la depresión tienen que ver con áreas de orgullo. ¿Por qué? La depresión tiene que ver con áreas en las cuales yo no tengo el control, pero son situaciones del pasado. Cuando hay situaciones que pasaron atrás y que yo todavía no las puedo solucionar, yo entro en depresión. Y es porque yo quiero tener el control de eso. Yo entro en estrés porque en el día a día yo quiero tener el control de las cosas y poder salir bien. Entonces me comienzo a estresar. ¿Pero es por qué? Porque yo quiero tener el control. Y la ansiedad es querer tener el control de lo que va a ocurrir más adelante. Pero estas tres tienen que ver con el orgullo. Entonces, Saúl está viviendo esta crisis. Las crisis son importantes. ¿Por qué? Las crisis nos llevan a depender del Señor. Si yo en la crisis comienzo a decir, no, todavía no puedo arreglar eso de atrás, yo voy a entrar en depresión. Si en el momento de crisis yo esto no lo puedo, voy a entrar en estrés. Si yo en el momento de crisis me falta mucho para llegar allá, voy a entrar en ansiedad. Y lo que se va a manifestar en mí es un nivel de orgullo. Este nivel de orgullo es lo que hace que Saúl se anticipe. Ve la ansiedad y ve que se están yendo las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué le ocurre eso? Porque es necesario que se marchite, se seque la flor, que se seque todo. ¿Para qué? Para que el Señor sea el exaltado. Entonces, lo que comienza a hacer aquí Saúl es justamente lo que no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque vio la señal, pero no entró en ella. Está viendo la situación que se está escapando de sus manos y él lo que tiene que aprender es que es el Señor quien da la victoria. Pero Saúl comienza de nuevo a mirarse a sí mismo. O sea, si yo en esto no meto mano, esto se va a salir de control. Hay que hacer algo. Hermano, cuando uno está en esa estación, lo más probable es que te venga es, yo tengo que hacer algo. Y en ese momento, yo me salgo de cobertura. Me salgo de la autoridad. Y lo más probable, no es que cometa un pecado, lo más probable es que yo me salte a la persona que tengo por superior. Y allí viene después toda la aflicción. Porque ese era el momento, bastaba ese tiempo, Samuel le dice, ¿qué hiciste? Con esto tú hubieses cerrado todo el proceso y tu reino hubiese sido para siempre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de nuevo del linaje de Saúl? 1, 2, 3, 4 y quedaron entrampados ahí, no podían avanzar. Él tenía, en ese momento, habían pasado 2 años y él estaba pronto a cerrar su proceso. Cuando uno está a punto de cerrar un proceso,
son los momentos de mayor crisis. ¿Por qué? Mire, yo siempre explico esto a los hermanos del discipulado, pero en lo más figurativo. Es como un proceso de embarazo. En la medida que la mujer está embarazada, yo no estoy embarazada, hermana, en la medida que está embarazada, sabe que van a empezar a ocurrir cambios, o sea, la figura de la señal. Pero una vez que ya comienza a crecer el bebé dentro, los órganos comienzan a apretarse. Y en la medida que está más cerca del momento de dar a luz, más se aprieta adentro. Y llega un momento, en los últimos meses, en que la mujer ya dice, ¿a qué hora, en qué momento nace la guagua? Tengo que ir al baño a cada rato. ¿Por qué? Porque adentro está todo comprimido, está todo viviendo bajo presión. Es el momento más crítico. Y el momento más crítico de los críticos es el momento de dar a luz. Porque todo ese proceso puede fallar. Y no es que uno vuelve al mes 8, no es que uno vuelve a las 36 semanas, no, tiene que comenzar el proceso de nuevo. Por eso el proceso más crítico en este proceso es el proceso donde entramos en crisis. Porque si no pasamos la crisis de manera correcta, vamos a rebotar y volver desde el principio. Entonces muchas veces nosotros creemos que, ok, si yo ya viví esto, voy a volver a empezar de nuevo. No es así. Tiene que partir de nuevo desde cero. Entonces, lo que Saúl en este momento está perdiendo era lo que tenía que haber operado en sus generaciones. Y lo pierde. Y lo pierde. Entonces, para ir avanzando un poquito, Saúl necesitaba salir, él se quedó entrampado en la primera etapa, en el área de maternidad. ¿Por qué? Porque no pudo superar lo de Raquel, la ansiedad. Sabía que era una persona de propósito, pero la ansiedad lo ganó. Él no alcanzó a entrar a la siguiente estación de la comunión, y menos entrar al proceso de la guarnición de los filisteos, donde se tenía que despegar. En la primera estación, en ese lugar, era lo que necesitaba ser tratado. Entra en la señal y rebota. Y una de las causas de ese proceso es justamente que él necesitaba sujetar las cosas. Poder sujetar las cosas. Mire, todo lo que para nosotros es de manera consciente, nosotros lo sujetamos. Pero lo que opera en nosotros de manera inconsciente, que salta nomás, eso no lo sujetamos. Eso va a salir sí o sí. En el momento de crisis es cuando sale eso. Cuando el Señor te está afligiendo o te coloca en una situación que te está afligiendo, va a salir lo que tiene que salir. Va a salir lo que tiene que salir. Entonces, por eso cuando los pastores en el campamento nos compartían y decían, en esta estación van a comenzar a darse situaciones de fornicación, situaciones de eso, pero ¿saben qué? Tienen que empezar a confesar. ¿Por qué? Para que tome cabeza, para empezar a sujetar y poder transicionar al otro. Si nosotros no logramos transicionar, vamos a dar un rebote y vamos a una estación atrás. ¿Sabes lo que pasa con Saúl? Voy a ir resumiendo para ir terminando.
Saúl en el capítulo 15, él cometió un error y, pierde ese reinado eterno, pero él sigue siendo rey. En el capítulo 15 vuelve a cometer el mismo error, pero ahora lo que comienza a decir es que, ¿sabes qué? Tú te demoraste y yo me esforcé. Y yo me esforcé. Entonces, la gente se me iba y esto hay que ganarlo ya. O sea, yo soy rey. O sea, tú eres el profeta, pero yo soy el rey. Y yo necesito hacer esto para zanjar esto luego. Pero eso le lleva a desobedecer y a desechar la palabra. Por lo tanto, el Señor lo desecha a él. Pero ¿sabe qué? Él lo desecha como rey, pero no como persona. Y eso lo lleva a otra crisis mayor. Y en esa crisis mayor, Saúl no da su brazo a torcer. Todavía sigue con los problemas de inferioridad. Al final, Saúl termina suicidándose. Porque el orgullo en estos procesos, si no es tratado, no es formado en nosotros, o nos lleva a ser homicidas o a cometer suicidio. Si ese proceso en nosotros no lo queremos, nosotros o una de dos entramos en una depresión que nos va a terminar matando, o nosotros vamos a terminar matando a otros. ¿Por qué? Porque no se dejó tratar en esa estación. Por eso muchas personas que en tiempos atrás llegaron a esa estación, pero luego terminaron locos. Terminaron locos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, con Saúl? Saúl vio la señal profética. Necesitas tratar estas áreas. Primero, tú eres una persona que tiene propósito. Hermano, si tú estás presente hoy día, tú eres una persona que tiene propósito. Dile al que está al lado contigo, tú eres una persona que tiene propósito en Dios. Y dile también, pero necesitamos ser tratados. Ese proceso formativo va a formar carácter. El carácter es formado en medio de los procesos de crisis. No es formado porque usted está en un instituto teológico o conoce mucho de la palabra o ha tenido mucha experiencia o tiene los dones del Espíritu. No. El carácter es formado en los procesos de crisis cuando usted ha perseverado y aunque le ha tocado doblar rodillas, pero su fe se ha mantenido intacta. En ese momento, en usted ha sido formado el carácter, pero ha sido pasado por fuego. Entonces, esto es lo que le faltó a Saúl. El proceso formativo, el proceso del momento de la crisis, ser tratado.